Creo que el tema que me han asignado a mí me parece muy bueno. Es algo que a mí me ha servido mucho en la vida y ha, yo diría, gobernado mi vida. Y es la espiritualidad, la vida espiritual, la influencia del espíritu en la familia. Nosotros necesitamos entender que no importa en qué siglo vivamos, en qué país o en qué ciudad, el Espíritu Santo no se puede reemplazar por nada, ni por psicólogos. El Espíritu Santo es algo extraordinario, es algo que se sale de la normalidad, es algo que llega muy profundo, no a la parte periférica del ser, sino a la parte del disco duro, donde está la esencia del ser. Dios trabaja de adentro hacia afuera y no al revés. Los hombres siempre trabajan de fuera hacia adentro, pero Dios va de adentro hacia afuera. Así que permitamos que Dios nos hable, que nos enseñe, y ojalá que nuestras familias sean beneficiadas con el conocimiento que tengamos del Señor. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 2, versos 11 al 15. 1 Corintios capítulo 2, versos del 11 al 15. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Soberano y eterno Dios, te doy gracias por la vida. Gracias por la salud, por las fuerzas. Gracias por el ánimo, Señor, porque me das la oportunidad de vivir y ser útil. Gracias porque podemos comprender hoy día, Señor, que aún las pequeñas cosas de la vida son grandes en la existencia y son regaladas por el Dios Todopoderoso. Pura gracia, pura misericordia. No merecemos nada, pero lo tenemos todo, Señor, porque tú eres bueno. Si nuestro Dios no nos hubiera mirado con misericordia y no estuviera con nosotros, estaríamos como Sodoma y Gomorra. Pero gracias a Dios que tú nos has acogido, que nos hemos guarecido bajo la sombra de tus alas y ahí estaremos seguros. Ahora, Señor, te suplicamos que esta seguridad que tenemos también pueda pasar a nuestra familia con esas herramientas que tú nos has dado, que podamos aprender a usarlas, podamos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que cuando uno va a hablar de espiritualidad, de la vida espiritual, lo primero que hay que hacer es definir qué es ser espiritual. ¿Qué es la espiritualidad? Porque la gente enseguida cuando uno habla de vida espiritual piensa en las prácticas. Me arrodillo, oro, canto, aplaudo. Bueno, todas esas prácticas de la vida espiritual, pero eso no es la espiritualidad. Esa no es la vida espiritual. La vida espiritual no es una práctica, aunque hay prácticas espirituales. Pero la vida espiritual no es una práctica. La vida espiritual es una dimensión. La vida espiritual es una visión de la vida, es una forma de ver la existencia. Cuando tú miras la vida, tú tienes o una visión espiritual o una visión natural. Entonces la Biblia dice que el hombre natural, no el hombre pecador, sino el hombre natural. La versión antigua decía el hombre animal, es decir, la parte humana del hombre, la parte natural, la parte de la carne, esa no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque han de entenderse espiritualmente. Entonces, cuando tú
vives la vida. Te voy a decir, por ejemplo, ¿qué te gustaría carnalmente hablando más? ¿Levantarte a las 4 de la mañana a orar o dormirte una horita más? Eso no es un pecado. Eso es solo un gusto de la carne. A la carne le gustaría una horita más. Igual puedo orar así, porque no hay problema. Así que no se trata de un pecado. Se trata de vivir en una dimensión. Se trata de una relación con Dios. Se trata de ver la vida, de una cosmovisión, de yo montarme en una colina y de ahí divisar el mundo. Entonces, la vida espiritual hay que entenderla y definirla primero, para yo saber qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que quiero compartir y qué es lo que quiero alcanzar en Dios. Así que una práctica no es, aunque hay prácticas en la vida espiritual, pero no es una práctica, es una relación con Dios, es una posición ante Dios. Yo tengo una posición ante Dios. Yo como ser humano saco cuentas y créeme que las saco. Los que me conocen saben que me gusta sacar cuentas. Y sé que si tengo 8, no me puedo gastar 10. Y procuro, yo en mi caso personal, procuro vivir con esos 8. Pero a veces esos 8, por muy buenas cuentas que yo haga, no alcanzan. Pero yo soy espiritual. Y yo sé que donde yo no alcance, como dice el Señor a través del apóstol Pablo, cuando soy débil, y cuando tengo una limitación, cuando llego al borde de lo que yo puedo, entonces me hago fuerte porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Yo tengo un límite, pero Dios arranca donde termina mi límite. De ahí para allá es infinito. Entonces, la vida espiritual, la visión espiritual, la experiencia espiritual, la vivencia espiritual es una forma de vivir. La gente no está buscando una experiencia espiritual en un momento dado, sino que vive en el espíritu. Si andamos en el espíritu, vivamos en el espíritu. Y si vivimos en el espíritu, no satisfaremos las obras de la carne. Así que lo importante aquí es que yo como padre, como madre, como parte de la dirección de un hogar, pueda proyectar a mis hijos, a los que me rodean, esa misma visión, esa sensibilidad de Dios en mi vida, esa dimensión del espíritu. Saber que las cosas no son posibles solo porque yo sea inteligente o porque yo sea educado o porque yo sea bien formado, sino que sé que más allá de mi formación, de mi educación y de mi capacidad, hay un Dios todopoderoso. Y yo lo reconozco, porque lo hay, pero si yo no lo reconozco es como si no existiera. Es casi una forma de ateísmo intelectual. Pero entonces nosotros necesitamos ser espiritual. Y fíjate lo que dice ese versículo. El espiritual acomoda. Aquí empezamos a ver qué es lo que es una visión espiritual. El hombre espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual. Hay gente que lo confunde. Hay gente que le gusta hacer la mezcla de las cosas espirituales con las cosas naturales. Y entonces quieren meterle una explicación trascendental a todo y a lo que no es. Pero el Señor dice que el hombre espiritual es maduro, es mesurado, sabe cómo andar, sabe cómo pensar. Y dice eso, el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Yo lo he puesto de esta forma sencilla. Si yo tengo una cajita con bolitas blancas y bolitas negras y acomodo todas las blancas para que me queden juntas, ¿qué me queda? Pues las negras con las negras. Si yo arreglo las blancas y las pongo aparte, me quedan las negras con las negras. Así que si yo pongo lo espiritual con lo espiritual, ¿qué me queda? Lo natural con lo natural. Si yo tengo que enseñar a mi familia, a mis hijos, si yo hablo delante de ellos, si yo hago oraciones en alta voz delante de ellos, porque cuando uno es padre, uno ora pedagógicamente. Cuando está en la iglesia, no. Pero cuando uno está con los niños, tiene que saber lo que ora y lo que dice, porque ellos están oyendo y aprendiendo. Entonces yo tengo que tener una visión espiritual.
Y fíjate tú cómo se ven las cosas. Yo una vez me encontré con una hermana en la iglesia central de Barranquilla, hace muchos años. Yo estaba jovencito, eso fue hace mucho tiempo. Me dice, oiga hermano, usted aquí en la iglesia es muy amable y saluda a todo el mundo, pero usted en la calle no cree en nadie. Y yo me la quedé mirando y me sonreí. Y yo dije, ¿usted por qué dice eso? No me diga que usted no se dio cuenta. ¿Pero de qué? Íbamos por el almacén Tía, eso quedaba en la 41, carrera 41 con la calle 36, 37 por ahí. Y nos hemos casi tropezado, hermano. Y usted ni me saludó. Y yo me la quedé mirando así y me trasladé al otro día en ese lugar. Digo, sí me tropecé con él, pero no me di cuenta quién era. Y le dije, hermana, perdóname. Sí me tropecé, pero no miré quién era. Bueno, no sé si me creyó, pero ella tiene dos opciones. Si ella es natural, dice, que no me vio, ¿cómo no me iba a ver? Si estábamos enfrente. El espiritual dice, de pronto, ¿verdad? Iba preocupado por algo. ¿Quién sabe qué iba a pensar del hermano que ni me vio? Esas son dos maneras de verlo. La una natural, no pecaminosa, sino natural. Porque ¿cómo no me iba a ver si nos tropezamos? Y la otra, espiritual. El espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual. Y lo natural con lo natural. Empecemos por ahí. Si tú quieres ser espiritual, el Señor está dando una orientación de qué es lo que es ser espiritual. Fíjate tú que los daneses tienen un dicho. Ellos dicen, la honra a un hombre bueno lo hace mejor. A un hombre malo lo hace peor. Entonces no es la honra, es el hombre. Depende de qué estás tú hecho, así reaccionas. Si eres un vanidoso, si eres un amador de ti mismo, un egocéntrico, si te dan una honra, tú enseguida te hinchas. Y te sientes el no va más, la última Coca-Cola del desierto. Pero si eres un hombre bueno, entonces la honra te hace sentir más sencillo, más humilde. Porque así es. Fíjate tú cuando dice que hay metales nobles. El oro es un metal noble. ¿Y por qué es noble? Porque él se deja trabajar. Es como él reacciona a cuando le dan el martillazo, a como le ponen el fuego, a como lo moldean. Él se deja. Él deja que lo formen, que lo vayan haciendo. Eso es nobleza. Eso en la vida espiritual es espiritualidad. Así que depende de si tú eres un hombre espiritual o natural. Eso que te da rabia y que te reaccionas mal, no. Yo estaba enseñando una vez hace muchos años en España, hace por lo menos 46 años. Y yo llevé un frasquito así en la noche y yo lo dejé en agua y le eché un poquito de arena. Y lo dejé toda la noche sentado y lo traje, la agua cristalina. Puso el frasco ahí con su tapa y todo. Y en el momento que estaba predicando sobre las acciones y las reacciones, yo agarré el frasco y lo sacudí con fuerza. Y claro, ¿qué pasó? Se puso turbia el agua. Y yo pregunté a la congregación, hermano, ¿por qué se puso turbia el agua? Ahí, hermano, porque lo sacudió, ¿verdad? A medias. Si lo hubiera sacudido y no hubiera tenido barrito adentro, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera puesto turbio. Bueno. Entonces, cuando tú te sacuden y te pones turbio, no es porque te sacudieron, es porque tenías barro adentro. Así que vamos bien a entender y a definir la espiritualidad para que yo pueda, porque a veces las personas son muy religiosas, pero no espirituales. Van a todos los cultos, pero no son espirituales. Entonces es necesario que usted vaya a todos los cultos, pero que permita que el Espíritu Santo haga una obra en su vida.
cosa que usted se convierta en una persona espiritual, con una visión espiritual. Usted le dice a su hijo, ¿y para qué va a estudiar esa carrera? Con esa carrera no se gana plata. Así no se miran las carreras. Uno no estudia para ganar plata, estudia para saber. Y como dice un himno en inglés, si yo ayudara a alguien mientras vivo aquí, entonces mi vida no será en vano. Si tú estudias y puedes ayudar a alguien, tu carrera no fue en vano, aunque no ganes plata. Esa es la visión del mundo. ¿Cómo veo yo la vida? Y créeme que eso se ve mucho en la familia, se nota mucho. Te voy a explicar lo que es una visión de un hombre espiritual y una visión de un hombre natural. Tú tienes a Nabucodonosor. ¿Tú te acuerdas quién es Nabucodonosor? Está en el libro de Daniel. Es un rey babilonio famoso, poderoso. Entonces él tuvo una visión. Y él vio una estatua inmensa que se parecía a él, claro. Parecía a Nabucodonosor. Y era de oro, de plata, de bronce, de hierro cocido. Era una cosa gigantesca, impresionante. Y él quiso saber el significado. Entonces Daniel le dio el significado. Y Daniel le dice que esos son los reinos del mundo. Así que Nabucodonosor tuvo una revelación histórica de todo lo que el mundo iba a hacer hasta el final. Claro, arrancaba con él y se parecía a él y era puro oro. Así que él era el no va más. Pero era una visión real, es decir, era la historia de la humanidad. Daniel, que era un hombre espiritual, también tuvo una revelación de lo mismo. Y este vio una estatua hermosa y grande de cómo era la humanidad y los reinos del mundo. Y Daniel también vio una visión de todos los reinos del mundo, pero Daniel no la vio como una estatua. Daniel lo vio como unas bestias feroces que destruían todo. Así que el hombre natural dice, tenemos un país bueno, político, este gobernante sí es grande, mira, tenemos pensión y tenemos acueducto y tenemos piscinas y tenemos universidades, porque él está viendo el aspecto natural. Pero Daniel me dice, piscinas, universidades, unas bestias que destruyen todo. Esa es la diferencia. Cuando tú te acomodas a este mundo y te vuelves un turista, el Señor iba con sus discípulos turisteando a ellos y le decía al Señor, mira ese edificio tan lindo que hay. Es una cosa hermosa. Mira qué belleza. Y Jesús, que miraba de otra manera, le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Así que les echó un balde de agua fría, pero es que el hombre espiritual ve lo que ve. Y el natural ve lo que ve. Entonces, esto, hermanos, de ser espiritual, es una visión de la vida. Es una posición en Dios. Es un nivel al que se llega. Es un ambiente que se vive. Es una cosmovisión. Todo es, el hombre espiritual tiene una visión distinta de todo. Bendito sea el Señor. Es como, vea, es como si todo el mundo, en la familia, cada quien tuviera una colina a la que quiere subir desde donde pueda mirar el mundo. Todos quieren tener éxito. El papá trabaja en una cosa, la mamá en otra, el hijo mayor en otro, el nieto en otro, y todos quieren luchar para llegar a la cima de esa colina. Pero Dios no quiere que todos luchen para llegar a su propia colina. Dios quiere que toda la familia tenga una colina donde debe llegar para tener una visión del mundo igual, verla desde la misma perspectiva. Y el salmista dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Ahí, desde ahí el mundo se ve distinto. Aleluya. Desde ahí el mundo se aprecia diferente. Llévame a la roca que es más alta que yo. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Y qué veo?
una roca donde puedo subir porque es más alta que yo y de ahí puedo ver, pero tener la visión de Dios. Veo a mi familia con la visión de Dios. Yo vivía en España y una cosa que detestaba mucho yo de lo que me rodeaba. Yo oía a los padres y madres a veces en el supermercado o en la carnicería reunidos hablando y le decían, ah, claro, es que tú tienes 3 salarios, 3 jornales en la casa. Tú tienes 5. Es que allá en la casa nada más de mi esposo y yo, así que ellos contaban a los hijos por salarios. Qué lástima. Qué visión tan pobre de un hijo. Una visión de un muchacho solo porque va a ganar dinero. Es un jornal. Yo tengo un jornal. Tengo 2 jornales. Tengo 5 jornales. Así que lo primero que yo quiero invitarles es que vayamos todos a la roca que es más alta que nosotros. Y desde ahí todos tendremos la misma visión de la vida. Desde ahí todos podremos mirar al Dios omnipotente y cómo ve en la vida. Creo que muchos hemos cantado, enséñame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Verdad quieres mirar con sus ojos? ¿Verdad quieres sentir con el corazón de Dios? Porque el corazón de Dios es distinto. Yo oigo mucha gente a veces en las redes sociales, yo ni me meto, pero a veces leo y la gente, hermano, tiene odio, quieren que maten a otro, quieren que lo metan en la cárcel y no salga más nunca, que lo destruyan, casi quieren es pena de muerte. Eso no es justicia, eso es venganza. Pero claro, es el hombre natural. No es que sean asesinos, es el hombre natural. Para el hombre natural es ojo por ojo y diente por diente. Porque la ley perfeccionó al hombre por la carne, por lo natural. Pero no así la gracia. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, precisamente por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, de condenar el pecado de la carne. Así que los que vivimos en el Espíritu no tenemos condenación. Eso es vivir por encima de ese nivel. Nosotros estamos invitados a tener una visión desde la roca que es más alta que yo. Desde ahí veo el mundo y lo contemplo y veo que es mejor que cualquier otra visión. Yo quiero decirte una cosa. Antes que esposos, somos hijos de Dios. Lo bueno de ser esposo de una hija de Dios es que es hija de Dios, no que bonita. Porque hay mujeres bonitas que, Dios mío, y hay hombres lindos que, Dios mío, mejor huye de ellos. Pero antes que esposos, hijos de Dios. Eso es lo bueno, que no nos casamos con cualquier mujer ni cualquier hombre. Hemos juntado en nuestra vida a alguien que también tiene una visión, una percepción espiritual de la vida. Y debemos procurarlo, debemos que cada uno en la familia tenga una visión de Dios. Pero hermano, es que el papá y la mamá en la casa son los que siembran esa visión. Si yo la siembro, ella florece. La riego, ella florece. Porque no van a dejar de cometer errores los hijos y los padres, algún error lo cometerán. Pero cuando se ha sembrado una visión espiritual, ella florece. Ella se impone, porque la espiritualidad es muy fuerte. La vida espiritual es muy poderosa. No se mata con cualquier cosa. Tú puedes regarla, que ella crece. Así que, si yo tengo una relación con mi esposa o con mi esposo y somos espirituales, lo que tenemos que hacer es aplicarle al matrimonio los principios cristianos que Dios nos ha enseñado. Perdón, tolerancia, paciencia, longanimidad, amor, fe. Eso no es nada raro.
No hay que traer un psicólogo para eso. Porque el que está lleno del Espíritu, el primer fruto, ¿qué es? Amor. Yo un día estaba ahí en la sede y estaban leyendo un capítulo. Amémonos los unos a los otros. Sí, señor, pero es que el amor no se puede legislar por decreto. Esa palabra dice, amémonos unos a los otros en el contexto del Nuevo Testamento, que es que el amor es un fruto del Espíritu. Entonces, si yo vivo en mi casa y yo dejo que los principios cristianos que tengo sembrados en el alma, los frutos, el fruto del Espíritu Santo, salga y se derrame, todos los alrededor van a tener esa sensación. Van a ser que yo soy una fuente de algo, y ese algo es algo que edifica, que les da fortaleza, que les da tranquilidad. Hay personas que no dan tranquilidad, pero es necesario que en la casa nuestra gobierne la paz. Dios dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es importante, hermanos, es importante. Así que antes que esposos, somos hijos de Dios, somos cristianos. Y entonces en la casa ese fruto del Espíritu sale de ella y de mí. Y entonces hay un ambiente donde crecen buenas plantas, donde los hijos tienen un ambiente donde pueden crecer con amabilidad, con alegría. Pero si ellos ven peleas y discusiones y rencillas y maltrato, ¿qué van a aprender? Eso es lo que aprenderán. Y estarán amargados porque tuvieron un ambiente muy desagradable. Pero es necesario que nosotros tengamos el fruto del Espíritu. Ese fruto será en paz. Así que yo le doy un consejo a los padres. Si usted verdad quiere ver que el Espíritu Santo gobierna en su casa, la Biblia le da un secreto, le da un consejito. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Busque primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es primero? Yo me muevo porque me van a pagar aquí 10,000 pesos más o 100,000 pesos más. Y yo necesito, sí, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Y no dice algunas cosas, dice todo lo demás. Todo lo demás será añadido. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que esa cuestión de que el día de cumpleaños o el día de algo especial, entonces la gente es muy querida y hasta flores y regalitos, pero pasó el cumpleaños y se acabó el regalito. Esto no es cuestión de hacer celebraciones. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán permanentemente. Porque en griego el presente es continuo, como el gerundio. Correrán y correrán y correrán y correrán y correrán y correrán. Permanentemente. Correrán ríos de agua viva. No solo alegre, es que la vida es múltiple. Es energía, es gozo, es paz, es todo. Eso es una fuente permanente. Entonces necesitamos que esa fuente permanente no se seque nunca, para que irrigue los que están en la casa, para que bendiga a los que están en la casa. Así que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Yo quiero terminar diciéndole esto, hermano querido. Nosotros necesitamos generar y crear armonía. Esa armonía es poder convivir entrelazados y unidos en la diferencia. Hay hijos distintos, hay hijos distintos a nosotros. Es más, tenemos a veces niñas y niños y ellos son distintos.
Por mucho que la gente diga, no se parecen los niños a las niñas. Gracias a Dios. No son iguales. Tienen gustos distintos, tienen carácter distinto, tienen forma de hacer distintas, hasta duermen distintos. Uno entra a un cuarto, una bebé que se queda de dormir y parece que estuviera bailando ballet. Y entra un niño que está a dormir y parece que estuviera peleando. Hasta duermen distintos. Pero hay que armonizar. Hay que armonizar. Hay que encajar todos los miembros de la familia como si fuera un rompecabezas. Pero eso se hace con espiritualidad. Un papá lleno del Espíritu Santo, una mamá llena del Espíritu Santo irradia armonía. Porque la armonía se da en la paz, en la convivencia sana. El hombre espiritual no tiene que esforzarse tanto en hacer, tiene que esforzarse en mantener la espiritualidad. Porque si mantiene la espiritualidad, hará bien. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no puedes actuar mal. Tú vas a permitir que Dios fluya. Y te digo una cosa, hermano. A mí me está pareciendo en esta pandemia que hay una cosa que de pronto la iglesia va a aprender. La iglesia se concentró mucho en las prácticas. Se concentró mucho en la reunión del culto. Vamos a ponerle flores, vamos a ponerle cortinas, vamos a arreglarlo bonito. Y gracias a Dios eso es bonito. Pero la persona pensó que eso era el culto. Y entonces con tal que haga eso bonito ya. Pero eso no es. Es necesario que la espiritualidad vuelva a la casa. Cuando usted haga una devocional en la casa, no tiene que levantar la voz, no tiene que pararse y predicar, no. Dejar fluir el Espíritu Santo. Dejar que la gracia de Dios fluya y que los hijos sean tocados. Cuando den gracias por la comida, no es una calistenia, no es una práctica. Bueno, gracias. Yo he oído cristianos hasta orando como diría, haciendo chistes. Gracias, Señor, porque este poquito, pero es nada. Cosas así, que no es que sea por maldad, pero parece que se perdió a la persona que verdad está dando gracias, porque esto es un milagro. Pero yo te advierto, dale gracias, aunque sea con pocas palabras, pero gracias significativas a Dios. Y tú verás cómo aún en la mesa, mitad de gracias, se siente la presencia de Dios. Te lo digo porque yo lo he vivido. Cuando hacemos las devocionales, yo tenía 5 hijas, así que no era una. Nos sentábamos todos en el suelo, en el piso, con las piernas cruzadas, digamos la Biblia. Y la charlábamos, la charladita, eso no era un sermón. Era charladita, explicada que hermano se derramaba el Espíritu Santo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y me gusta que ahora los hermanos tengan que hacer eso en la casa, porque es que ellos hablan en lenguas en la iglesia. Y son santos en la iglesia. Y se visten moral y decentemente en la iglesia. Pero aquí es que la iglesia no existe, el templo no existe. Eso en el Antiguo Testamento. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que es importante que nosotros aprendamos a adorar en la casa, a permitir que el Espíritu Santo no sea una bendición que recibimos en el culto. Vine a recibir la bendición, no, tú traes la bendición para el culto. Tú la traes de la casa, ya vienes con ese gozo y esa espiritualidad que cuando entra el inconverso, de que lo siente, lo siente. Y el hermano desanimado, de que lo siente, lo siente. Y el hermano descarriado, de que lo siente, porque tú lo traes. No lo haces en el culto, tú lo traes de la casa.
Pero hay que entrar en la casa de esa amargura, peleas, confrontaciones, etc. Eso no edifica. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra existencia. Y vamos a tener una visión espiritual de la vida. Los problemas que tus hijos tienen hay que verlos espiritualmente. Los problemas que tiene tu mujer espiritualmente. Los problemas que tiene tu marido espiritualmente. Porque hay una dimensión espiritual de la vida. El natural ve las cosas naturalmente y no entiende las cosas del espíritu. Pero el espiritual lo acomoda todo. Y hace diferencia y pone las cosas en su sitio. Porque ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. Entonces, si el espíritu de Dios que está en él lo sabe todo y está en ti, te lo revela a ti. Así que vamos a buscar a Dios. Vamos a permitir que Dios llene y enriquezca nuestra vida. Amén. Vamos a orar, hermanos, y poner todas nuestras familias en la presencia de Dios. Pero primero vamos a poder nosotros que Dios llene nuestra vida de ese espíritu maravilloso que trae fruto para vida eterna. Soberano Dios, invoco tu nombre en este día. Te doy gracias por tus maravillas. Gracias porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, amamos nuestra familia y queremos ser una influencia verdadera. Llénanos de tu espíritu, que el aceite caiga sobre la cabeza, hasta la barba y hasta el borde de las vestiduras, que nos llene todo, que nos mueva todo, Señor, que nos cubra todo, porque ese aceite de la unción esparce perfume agradable. Que en nuestra casa haya ese perfume agradable que salpique a todos, que bendiga a todos y que los llene de su gracia. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos, y que su familia vaya bien. Camine con Dios y deje que los ríos de Dios corran, limpien y bendigan a todos. Dios les guarde. Gracias por todo, hermanos. Amén.